En este vídeo vamos a tratar sobre las distintas maneras de poder presentar las ventanas que pertenecen a una misma aplicación. Ya conocéis las SDI, que son las que hemos trabajado a lo largo de todo el curso, sobre ellas no incidiremos mucho, y quedan dos más, que son las MDI y las IMF. Durante este curso vamos a tratar solamente las MDI. Las IMF sería algo similar a lo que ahora mismo Word genera, es decir, para cada documento genera una ventana independiente, aunque todas ellas están vinculadas de cierta manera. Pero nosotros vamos a centrarnos simplemente en las MDI, que son posiblemente las más fáciles de manejar dentro de las Windows Forms. Y cuando digo fácil, quiero decir realmente muy fácil, porque ahora comprobaréis que simplemente cambiando un parámetro podemos convertir una ventana normal, una ventana SDI, en ventana MDI. Bueno, pues para poder trabajar un poco con ellas, me he creado un proyecto, le he llamado ejemplo 007, un proyecto de tipo Windows Forms, y lo primero que vamos a hacer, así, sin haber hecho absolutamente nada, es directamente compilar. Si compilamos y ejecutamos la aplicación, vemos que tenemos la ventana que ya conocéis todos, un form normal y corriente, tipo SDI, donde aquí irán los botones. Hasta aquí todo lo que hemos visto durante todo lo que llevamos de curso. ¿Cómo cambiaríamos para que esta ventana pasara de ser SDI a ser MDI? Bueno, pues hay una propiedad de la ventana, que selecciona de la ventana, que indica si es un contenedor de MDI. En este caso está puesta false, la ponemos a true. Como veis, ya ha cambiado, ya tiene esa sensación, ese bajo relieve que indica que ahí dentro va algo. Y si compilamos, nuestra aplicación ya es MDI. Lo siguiente sería crear ventanas hijas, ventanas que están dentro de esa estructura MDI. Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser colocar un menú que va a ser el que va a permitirnos crear estas nuevas ventanas hijas. Como vimos en el vídeo pasado, cogemos un menú strip, lo arrastramos y vamos de manera sencillita a poner aquí File y dentro de File ponemos Nuevo, o New en este caso, perdón, New. Vamos a dotarle a la entrada, al ítem New de funcionalidad, me voy a él y automáticamente me genera la entrada para el clic. ¿Y qué codificamos aquí dentro? Bueno, pues básicamente vamos a instanciar una ventana nueva y mostrarla. Básicamente para ello lo que vamos a hacer va a ser coger una ventana básica, un form, no vamos a crear ninguno. Un frm child, por ejemplo, vamos así. Esto es un new form. En este caso hay que hacer un show, no un show dialog, digamos, porque internamente esas ventanas son ventanas no modales, no son ventanas, no son modales, no se queda cuando tocas una ventana de las interiores de las hijas, la ventana no bloquea la ventana padre. En este caso se permite trabajar con las dos. Aquí hemos conseguido sacar una ventana, pero esta ventana sería una ventana no modal como las que hemos visto en los vídeos anteriores. No estaría incluida o embebida dentro del propio marco de la ventana padre. Para ello nos falta aquí una pequeña propiedad a asignarla, que va a ser la propiedad de MDI. Vale, vamos a decirle que su padre es justamente este objeto, la clase, el objeto form1 de la clase form. Compilamos. Tenemos aquí nuestra ventana con nuestro menú, File New, y aquí tenemos internamente nuestra ventana hija. Obviamente no he puesto ninguna limitación al sistema, con lo cual en un principio puedo seguir creándome más ventanas hijas. Bien, pero me faltaría algo para poder cerrarlas. Obviamente pinchando en las cruces puedo hacerlo, pero sería interesante que dentro del menú File hubiera otra opción que permitiera cerrar la ventana activa, la ventana hija activa. Vamos a ello. Vamos al diseñador y dentro, bajo de New, colocamos por ejemplo Close. Y buscamos la función que nos maneje el clic en el botón, en el ítem. Y cómo elegimos la ventana o cómo seleccionamos la ventana que está activa para poder cerrarla, para poder trabajar sobre ella. En condiciones normales, si esto nos lo hubiéramos creado nosotros mismos, nos hubiera hecho falta generar una lista o un array o una colección, algo, de manera que fuéramos almacenando las ventanas que vamos creando, las ventanas hijas que vamos creando aquí arriba.
almacenarlas para posteriormente intentar localizar en esa lista cuál es la activa y borrarla. En este caso cerrarla. Aquí con el sistema MDI directamente es el propio form padre, el que almacena esa información en variables internas. En este caso tenemos acceso a ella mediante propiedades. La propiedad que comento se llama active MDI child, lo tenéis aquí abajo. Esta propiedad, antes de nada, es una propiedad que obviamente no se encuentra en la lista de propiedades de la ventana, porque es una propiedad que no tiene sentido configurarla desde el principio, desde la fase de diseño de la aplicación. La ventana MDI que se activa irá cambiando a lo largo de la vida de la aplicación. Ahora será una, ahora será otra. Luego no tiene sentido que aparezca aquí. Lo digo porque no todas las propiedades de una ventana están en el panel de propiedades de la ventana. Aquí básicamente están las necesarias para el diseño de la ventana. De la ventana, del control, del botón, de lo que sea, del recurso gráfico. Vale, pues volvemos aquí y lo que vamos a hacer aquí sería, en un principio, comprobar que realmente hay una ventana que esté, una ventana hija activa. No sé que no haya ninguna ventana y esto valga null. Con lo cual, si esto es distinto de null, vamos a ver qué hacemos. Y lo que hacemos va a ser sencillo, va a ser simplemente cerrarla. Lo que tiene el active MD child, lo que tiene es el objeto, lo que esa propiedad contiene es el objeto de la ventana hija, con lo cual puedo acceder a él perfectamente para hacer, por ejemplo, un close. Vamos a compilar. Aquí tenemos nuestra ventana padre. Hacemos 2 news. Los pongo así para que lo veamos mejor. Y vamos a cerrar. Vamos a poner esta. Esta es la que está activa ahora. Hacemos un close y se cierra esta. Ahora está esta activa. Hacemos un close y se cierra esta. Bueno, pues acabamos de comprobar cómo la gestión de las ventanas hijas la gestiona automáticamente la ventana padre. No estaría de más ahora mismo crearnos una variable aquí para tener un poco más claras las cosas de qué es lo que estamos haciendo. Vamos a llamarle índice, por ejemplo, o index. Vamos a igualarlo a 0. Y cada vez que creemos una ventana nueva, vamos a incrementarlo y ponerlo como título de la ventana. Vamos a compilar. Básicamente esto no es que tenga mucha ventaja, pero nos va a permitir ser consciente de que estamos cerrando la ventana 1, la ventana 2 o la ventana que vamos. Bien, cerramos. He utilizado un for genérico como ventana hija, pero perfectamente, de hecho sea lo habitual, me puedo crear una nueva ventana, un nuevo form. Vamos a llamarle form child y para que veáis que es distinto voy a ponerle, por ejemplo, un label, un button y un combo. Y lo que voy a hacer es aquí, en vez de llamar voy a hacer un hijo de form, a instanciar form, voy a instanciar form child. Voy a ejecutar y ahora mis ventanas hijas, si todo va bien, son ventanas son hijas, instancias, mejor dicho, de la clase form child. La siguiente pregunta suele ser si es posible comunicar varias de las ventanas hijas entre ellas directamente. La respuesta es no. Directamente no. Es posible que nosotros nos creemos un mecanismo para poder gestionarlo así, de esa manera, pero lo habitual es pasar por la ventana padre.
Voy a dejar, no voy a hacer ningún ejemplo, voy a dejarlo para una de las actividades donde podéis comprobar que efectivamente pasando a través de la ventana padre es posible actualizar el resto de ventanas hijas. Pues otra de las cosas que sí que vamos a ver es cómo crear una lista de las ventanas hijas disponibles. Esto es bastante sencillo, pero lo han complicado demasiado. Vamos a intentar hacerlo despacito para que veáis el truco. La idea sería que hubiera en un menú, aquí en el menú principal, hubiera una entrada que al apretar en ella nos mostrase la lista de ventanas hijas que tenemos. Algo parecido a lo que, por ejemplo, hay aquí, ¿no? En el propio compilador, el propio Visual Studio. Pulsamos en ventana y aparece aquí al final una lista de las ventanas hijas que hay abiertas. Bueno, pues lo que parece sencillo y es de verdad sencillo es poner aquí simplemente, pues hago como window, donde nos dice que va a ser la entrada en la cual a partir de aquí se mostrarán las ventanas. El sistema lo hace solo, el sistema muestra las ventanas. El problema es que es complicado encontrar dónde está esa opción para que las muestre solo. ¿Qué hacer? Bueno, hay que irse al menú strip, es decir, hay que irse a las propiedades del menú y buscar una opción que justamente está aquí, me ha sido fácil de encontrar, que se llama MDI Window List Item. Lo que nos va a decir, lo que nos dice aquí es que indiquemos cuál de los ítems de nuestro menú va a soportar o va a incluir la lista de ventanas. Abrimos, tenemos dos, en este caso el file y el window, vamos a dar al window y ya está, ya podemos compilar, ejecutar. En un principio no hay nada porque no hay ninguna ventana hija, hacemos un new, hacemos otro new y aquí tenemos ya las dos ventanas con una marquita además indicando cuál es la ventana que está activa. Si paso a esta activa, la marquita pasa a estar en la ventana hija número 1. Realmente es una opción muy sencilla, sin cuanto sabéis dónde está, pero hay que saber dónde está. Por eso digo que tenerlo en cuenta, que hay que seleccionar en el menú y luego buscar la propiedad MD Windows List Item. No sé qué versión, bueno, estamos trabajando con la 2012, pero parece ser que es una de las propiedades que más ha cambiado de nombre. Lo digo porque puede ser que os la encontréis como is MD Window List o MD Windows List Item, en fin, varias posibilidades. Pero en este caso, en esta versión en la que estamos, que es Windows Forms 2.0, es MD Windows List Item. Bueno, pues otra de las características también muy típicas de las aplicaciones MDI es la disposición de las ventanas hijas, cómo ubicarlas dentro del contenedor, horizontalmente, verticalmente, en cascada. Bueno, sabéis que hay varias opciones. Para poder verlo vamos a crearnos otra opción en el menú, vamos a llamarle layout y dentro dos opciones más como es el tile horizontal y un tile vertical. Bien, ¿cómo hacer que las ventanas hijas se dispongan de esa manera? Pues simplemente podemos llamar a una función que se llama layout MDI, a la que pasaremos un parámetro, en este caso de la clase MDI layout, que va a ser, por ejemplo, el tile horizontal. De la misma manera, podemos venirnos aquí, hacer el vertical, pero en este caso poner un tile vertical. Vamos a comprobarlo, ejecutamos, nos creamos varias ventanas, una más, y vamos a decirle que las ponga en horizontal. Si lo hacemos en vertical, pues lo mismo, pero formando columnas. Bueno, pues hemos quedado que es factible, de hecho es lo habitual, crearnos nuestros propios forms que hagan de ventanas hijas. De hecho, nos hemos creado nuestro form child que tenía nuestra etiqueta, nuestro botón y nuestro combo. ¿Sería posible a este form incluirle un menú? Pues también vamos a probarlo. Cogemos un menú, lo insertamos,
y ponemos aquí algo, por ejemplo, menú hijo. Bien, vamos a compilar. Compilamos, ejecutamos, hacemos una ventana nueva y fijaos lo que ha pasado. Lo que ha pasado es lo que se denomina técnica de mezclado de menús. El menú de la ventana padre eran 3 opciones, File, Window and Layout, y lo que ha ocurrido ha sido que al crear una ventana hija, el menú de la ventana de hija ha sido colocado como al final y como parte del menú principal de la ventana padre. De hecho, hay un pequeño detalle que no sé si se apreciará bien, yo al menos sí que lo veo aquí, que es que la ventana hija, aunque no tiene el texto del menú, sí que lo que es el menú, el contenedor del menú, sí que sigue apareciendo. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, no lo hace automáticamente Windows Forms, es cosa nuestra, pero es tan sencillo como que si sabemos, queremos a que esa técnica se aplique, la técnica de mezclado de menús se aplique, es que el menú de la ventana hija ponerlo directamente a false. Vamos a pararlo y vamos a seleccionar el menú strip, también aquí, desde aquí, y la característica visible la vamos a inhabilitar, la vamos a anular. Vamos a compilar. Y como veis, se aprecia que ya no aparece el menú. Bueno, pues para esta propiedad está por defecto activada. Yo no he tocado nada, simplemente he creado el menú en el form de la hija y habéis visto en el form hijo y habéis visto cómo automáticamente lo ha creado, ha hecho el mezclado. Pero puedo deshabilitarlo si lo deseo. La opción para que esté habilitado siempre, lo que tienen que estar es tanto en el padre como en el hijo puesto a true la propiedad allow merge. Aquí lo tenéis, allow merge está puesta a true. En este caso en la hija, si lo pongo a false y le doy a iniciar, creo el nuevo y como veis no aparece ya el menú de la hija, no aparece en el padre, tampoco aparece en la hija porque lo hemos puesto lo hemos ocultado, lo hemos puesto a false. Por otra parte, existen varios métodos para realizar este mezclado. El más habitual es el que acabamos de ver, de hecho es el que está por defecto, que es que consiste en añadir el menú hijo al final del menú principal. Pero hay otras posibilidades. Para verlas vamos a volver a permitir, vamos al menú, vamos a volver a permitir que se realice el mezclado. Ponemos true y elegimos uno de los submenús para ver cómo se va, para elegir la opción de mezclado y aquí tenemos unas opciones, unas propiedades que son Merge Action y Merge Index. En este caso está con Append, la que os he comentado que es por defecto, y Merge Index lo que te proporciona es información extra necesaria en función del tipo de propiedad o del tipo de proceso, de procedimiento que hayamos elegido en la propiedad anterior. En este caso con Append, como siempre va al final, no hay ningún tipo de información y vale -1. Pero podría poner, por ejemplo, replace, que lo que haría sería reemplazar uno de los menús o submenús de la ventana principal, exactamente, por ejemplo, el 2. Acordaros que siempre empieza en 0, con lo cual realmente será el tercero. Lo va a reemplazar por ¿quién? Por el menú, en este caso por el menú hijo. Vamos a compilar. Vemos que tenemos layout aquí, hacemos un file new y layout desaparece y es sustituido por menú hijo. Obviamente, si cierro la ventana, layout vuelve a aparecer. Y simplemente para acabar el vídeo, me gustaría hacer un comentario sobre lo que yo considero es una correcta metodología a la hora de trabajar con ventanas MDI. En general, las ventanas MDI, me hago referencia en este caso a las ventanas padre, además de tener un menú, como es este caso, suelen tener incorporado una barra de herramientas. Vamos a incorporar aquí. Esta barra de herramientas le voy a colocar por defecto
los elementos estándar. Y esta barra de herramientas suele tener las mismas funcionalidades o en parte, o comparte, mejor dicho, varias de las funcionalidades que posee el menú. Sin ir más lejos, en nuestra aplicación esta sencillita hemos hecho un File New y tenemos aquí este botón que, como todos sabéis, es un New. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una funcionalidad puede ser llamada desde distintos elementos de nuestra misma ventana, de nuestra misma aplicación. Eso no tiene mucha complicación, eso pensaréis, pues nada, hacemos una función con esa funcionalidad y que esa función que acabamos de hacer sea llamada desde las distintas funciones que gestionan los eventos de esos widgets, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso, en el onClick de este botón pondríamos la llamada a esa función, que también la pondríamos en el onClick de este ítem del menú. Bien, hasta ahí poca cosa. Lo que pasa es que sí que es interesante el poder intentar separar esa información o esa gestión de elementos en capas diferentes. Se escapa un poquito esto de lo que es la asignatura, lo que es el módulo, es más de otro tipo de módulos, pero sí que creo que es interesante que si alguien ha oído hablar del sistema o del modelo vista contenedor, sí que al menos que sepa que aquí es un lugar perfecto para poder aplicarlo. La vista es lo que tenemos delante, un sistema que nos permite la representación de las cosas y que estaría comunicada con otra capa, una capa que es la capa de control, la capa donde modelamos la capa de negocio, cómo hay que gestionar las cosas, que simplemente recibiría información de la vista. Oye, que me han pulsado el menú de nuevo. Y esa capa de negocio se encargaría de hacer las operaciones necesarias para generar un documento nuevo. Por ejemplo, conectar con una base de datos o crear tablas nuevas o lo que fuera necesario. De esa manera desvinculamos los dos elementos, la parte gráfica, la parte de la vista, de la parte más de programación dura, digamos, que sería la parte de la capa de control. Ya digo que se escapa un poquito de lo que es este módulo, pero creo que sí que es interesante que, llegado a este punto, veáis que lo que es el patrón de vista controlador, si alguno ha oído hablar de él, que este sería un buen lugar para poder aplicarlo.